aquí en esta lámina es un recuerdo de ustedes saben de anatomía. Ustedes saben que las gónadas masculinas se llaman testículos y las gónadas femeninas se llaman ovarios. Ambas gónadas sabemos que son glándulas o estructuras de secreción mixta. ¿Ya? Su porción exocrina de los testículos van a producir espermatozoides, mientras que su porción endocrina van a producir hormonas masculinas. ¿Qué es la hormona masculina? ¿O qué hormona sintetiza los testículos? Principalmente es testosterona, ¿cierto? Un andrógeno potente, testosterona. Pero el testículo también produce otras hormonas, como los estrógenos testiculares, la inhibina testicular. Y las gónadas femeninas, igual, también es una estructura de secreción mixta. La porción exocrina de los ovarios va a producir ovocitos, y la porción endocrina van a producir hormonas sexuales femeninas. ¿Cuáles son las hormonas femeninas? Ahí está la progesterona, los estrógenos, la relaxina, inhibina, entre otros. ¿No? En el ovario también se produce estrógenos, testículos se producen estrógenos. ¿Ya? Pero el estrógeno más abundante en la mujer no embarazada es el beta-estradiol, Vamos a ver. Entonces, cuando estas gónadas liberen sus gametos masculinos y femeninos, si es que hubiese encuentro de ambos, se da la fecundación. ¿Ya? Se daría la fecundación. Vamos a ver ahora que la fecundación generalmente ocurre tercio externo de trompas uterinas. Ahora lo vamos a ver. Vamos a recordar rápidamente este esquema que lo vimos en el endocrino. Sabemos que aquí en el hipotálamo se sintetizan 9 hormonas hipotalámicas, de las cuales aquí en el tubo espinero se sintetizan 5 hormonas, podemos decir, 5 hormonas liberadoras y 2 hormonas inhibidoras. Una de las hormonas liberadoras, las que he puesto aquí de rojo, se llama hormona liberadora de las gonadotropinas. Ustedes saben que estas hormonas, cuando se secretan, actúan a nivel del lóbulo anterior de la hipófisis. Sabemos que en este lóbulo anterior de la hipófisis, ahí se producen 7 hormonas adenohipoficiales. ¿Ya? Eso vimos en el endocrino. Una de esas hormonas, o 2 de esas hormonas gonadotropinas, adenohipoficiales son las 2 hormonas gonadotropinas. ¿Quiénes son? La FSH, la hormona folículo estimulante, y la otra es la hormona luteinizante. Entonces, cuando esta hormona liberadora de las gonadotropinas se secrete y actúe en el lóbulo anterior, ¿qué va a ordenar que se liberen? Las 2 gonadotropinas. Gonadotropina A y B, FSH y LH. Entonces, estas son hormonas gonadotropinas. Cuando estas hormonas se liberen, por orden de esta hormona liberadora de las gonadotropinas, ¿a dónde se van a dirigir estas hormonas llamadas gonadotropinas? A las gónadas, ¿cierto? Masculinas y femeninas, o sea, testículos y ovarios. ¿Ya? Ahora vamos a ver qué es lo que va a hacer estas hormonas en esas gónadas. Ahí está, por ejemplo, arriba dice acción de la FSH y LH sobre testículos, o sea, sobre las gónadas masculinas, testículos. Aquí está, ¿no? Aquí está el testículo. No sé si ustedes han visto en histología, no sé si han visto cortes histológicos de testículos, no sé. Pero este testículo está construido por una gran cantidad, aquí no se ve, pero aquí se ve mejor, miren. Una gran cantidad de estos son los llamados túbulos seminíferos. O sea, son estructuras huecas, tubos. Y en su base vamos a encontrar células. ¿Qué células encontramos aquí en la base? Ahí está la célula de Sertoli, que lo conocemos. Y también vamos a encontrar espermatogonios. ¿Ya? Espermatogonio. Entonces, cuando esta hormona FSH actúa sobre el testículo, ¿qué cosa va a estimular? Esa hormona FSH va a actuar sobre la célula de Sertoli para que éstas induzcan, ¿cierto? E inicien la espermatogénesis, estimulando el espermatogonio y se inicia la espermatogénesis. En resumen, es decir, en forma general, ¿qué cosa hace la FSH cuando actúa el testículo? Induce la espermatogénesis. Entonces, espermatogénesis, proceso de diferenciación, ¿cierto? ¿No? De este espermatogonio hasta
espermátides y luego a espermatozoides. ¿Ya? Y en la espermatogénesis y como en la ovogénesis también hay etapas. Pasan primero por una mitosis y luego entran a la meiosis. Y sabemos que la meiosis a su vez tiene dos momentos, ¿cierto? Meiosis 1 y meiosis 2. Y cada uno de ellos tiene a su vez fases. Fases de la mitosis, fases de la meiosis. Bueno, ¿cuáles son las fases de la mitosis? Profase, metafase, anafase, telofase. ¿Cuáles son las fases de la meiosis? Igual, ¿cierto? Profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase. Igualito. ¿Cuáles son las fases de la meiosis 2? Profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Cada uno tiene sus características que suceden en cada evento. Ya, miren. Entonces, a este nivel de la luz de los túbulos seminíferos, ahí va a aparecer ya formado espermátides, que son espermatozoides jóvenes, inmaduros, que todavía no están capacitados para poder fecundar. Entonces va a haber todo un proceso de diferenciación, de maduración del espermátide al espermatozoide. Y eso se llama espermiogénesis. Entonces, ¿qué es la espermiogénesis? Proceso de diferenciación o maduración del espermátide en el espermatozoide. ¿Ya? Una vez que se forman los espermatozoides aquí en el túbulo seminífero, como es una luz, ¿cierto? De la luz van a empezar a migrar. Van a pasar, miren, de los túbulos seminíferos van a pasar a través de los conductos, que son los tubos rectos, ¿no? Los tubos rectos van a pasar a los tubos rectos, ¿cierto? Van a seguir mirando, van a llegar a la red de testis, y luego a través del conducto eferente, ¿cierto? Llegarán a ¿dónde? Al epidídimo. ¿Ya? Y en el epidídimo es donde, ¿cierto?, se almacena el espermatozoide. Y ahí se completa también la espermiogénesis. Ahí se encuentra almacenado en el epidídimo. Y está esperando un momento para poder salir, ¿cierto? A través del conducto deferente. Luego vendrá pues conductos espermáticos. Y luego finalmente al exterior, ¿cierto? A través de la uretra hacia el exterior. Eso en la eyaculación. ¿Ya? Vamos a ver. Entonces, eso es lo que hace la FSH, ¿no? Eso es el testículo. Acción de la FSH. Pero ¿cuál es la acción de la LH a nivel del testículo? Mira, me voy a avanzar. Por ejemplo, mira. Entre túbulo y túbulo seminífero, en microscopio acá hay unos espacios llamados espacios intersticiales. En esos espacios intersticiales encontramos unas células llamadas células intersticiales, llamadas también de Leydig. ¿Ya? Entonces, por estímulo de la LH, al actuar sobre esas células de Leydig, esas células de Leydig van a producir la hormona llamada testosterona, el andrógeno potente llamado testosterona. ¿Ya? Testosterona. Vamos a ver. Ya está. Entonces, miren, entonces, a nivel, mira, dicen, los túbulos seminíferos contienen dos tipos de células, las células espermatogonias y las células sartorias. Ya saben que ahí actúa la FSH, ¿cierto? Estimulando a que las células sartorias inician, ¿cierto?, al estimular al espermatogonio, la espermatogénesis. Lo análogo en el ovario, ¿cómo se llama? Ovogénesis. ¿Vamos? O sea, esa misma hormona FSH induce la ovogénesis, ¿cierto? Pero ¿cuál es la diferencia entre espermatogénesis y ovogénesis? En que la ovogénesis se inicia en la etapa prenatal. En el estadio fetal se inicia en la ovogénesis. Se da el nacimiento, ¿cierto?, de la niña y se interrumpe la ovogénesis. Se interrumpe. Para nuevamente, ¿cierto?, reanudar la ovogénesis y culminar cuando la niña entre a la pubertad, ¿cierto? Previos a su menarquia, su primera menstruación, completa entonces la primera ovulación, la primera ovogénesis. En cambio, la espermatogénesis en el varón se inicia con la pubertad. ¿Ya? Eso quiere decir que niños pequeñitos, ¿cierto?, no producen espermatozoides, pero sí producen hormonas sexuales masculinas, como testosterona, ¿ya?, que va a inducir el crecimiento y desarrollo de los genitales, ¿cierto? Porque si no, ¿cómo sería? Naces niños, tienes genitales de niños infantiles, y llegas a ser adulto y sigues teniendo genitales infantiles. No es, ¿ya? Eso hace la testosterona. ¿Ya? Entonces, miren, se supone que esto de acá es un córtex, ¿sí? Esto que está aquí es un túbulo seminífero. Y aquí en su base vamos a encontrar
aquí vamos a encontrar espermatogonios. ¿Ya? Y también encontramos, mira, célula de Sertoli y espermatogonios. Aquí, espermatogonios. Y ya se supone que si esto de acá es el túbulo seminífero, lo que está aquí sería el espacio intersticial. ¿Bien? Entonces aquí encontramos las células llamadas intersticiales o de Leydig. Ya saben qué hormona, ¿cierto? Esta. Y ya saben por estímulo de qué hormona esta inicia síntesis de testosterona. Estos espermatogonios, por inducción de las células Sertoli, van a comenzar a diferenciarse. Ellos van a hacerlo por mitosis. Ustedes saben que por mitosis, a partir de una célula madre diploide, se forman 4 células hijas diploides. ¿Cierto? Bueno, una y una, idéntica, igual, ¿cierto? Por mitosis. Entonces, miren, el espermatogonio por mitosis se diferencia en espermatocito primario. ¿Ya? Es una célula idéntica a esta, espermatogonio. Este espermatocito primario va a ingresar a la primera división meiótica, o sea, meiosis 1. Y se va a diferenciar al final de la meiosis 1 en el espermatocito secundario. Estamos secundario. Y luego este espermatocito secundario, por la segunda división meiótica, se va a diferenciar en las espermátides, que son espermatozoides jóvenes, ¿no? Inmaduros, que no pueden, ¿cierto?, fecundar aún. ¿Ya? A todo este proceso se llama espermatogénesis. Pero estas espermátides jóvenes tienen que diferenciarse, tienen que madurar, hasta cuando sea un espermatozoide maduro. Y a este proceso se llama, hemos dicho, espermiogénesis. ¿Ya? Esto es la espermiogénesis. Y aquí en la luz vamos a encontrar entonces a los espermatozoides, que van a empezar a migrar, ¿cierto? Primero pasarán por los túbulos rectos, después en la red de testis, después por el conducto deferente, llegarán ¿a dónde? Al epididio. ¿Qué es el epididio? Un tubo que está encima del testículo y en realidad es un montón de tubitos que están así enrollados. Parece chiquito, pero cuando se desarrolla es grande, largo. Puede medir hasta 7 metros, se desarrolla ahí el epididio. Y ahí, ¿qué cosa encontramos? Almacenado una gran cantidad de espermatozoides. ¿Ya? Están esperando su momento ahí para migrar hacia afuera. Ya está. Lo mismo. Entonces, adentro hay una gran cantidad de túbulos seminíferos. Ya lo vamos a ver. Entonces, mira, aquí se ha ampliado solamente un túbulo seminífero. Aquí, en la base, vamos a ver célula de Sertoli y espermatogonios, ¿cierto? Y por el estímulo de la FSH, esta comienzan a diferenciarse. Y al final, en la luz del túbulo, vamos a encontrar presencia de espermátides, ¿cierto? Y algunos espermatozoides, ¿cierto? Que ya maduran. ¿Ya? Pero tiene que pasar, ¿cierto?, por toda la fase, ¿no?, de la espermatogénesis y luego la espermiogénesis. ¿Ya? Ahí están recordando, no sabía. Aquí se supone que es así, túbulos seminíferos. Y aquí en la membrana encontramos espermatogonias. Estas células diploides, 2N, 2ADN, su carga. Por mitosis sabemos que se diferencia en espermatocito primario. ¿Está? Igual, 2N, 2N, carga igual, diploide. Y luego, primera división meiótica, pasando por todas las fases, ¿ah? Por fase 1, metafase 1, fase 2, telofase 1, ¿no? Y al término de esa primera meiosis, espermatocito secundario, pero ya son células haploides. Entonces, por eso sabe que la primera división, la meiosis 1, es una división reduccional, mientras que la segunda es simplemente ecuacional. ¿Ya? Al final, tenemos acá, a partir de una célula madre, 4 células hijas, ¿cierto? Pero células haploides, con la mitad de su carga, ¿no? N-ADN. ¿Ya? Ustedes ya saben que, ¿cierto?, la carga cromosómica de este espermatozoide, él tiene 23 cromosomas, de los cuales 22 son cromosomas somáticos y un solo, ¿cierto?, par de cromosomas sexuales, ¿cierto? Ese par puede ser XX o XY, ¿cierto? Si tuviese XX, y cuando se fusionen con el pronúcleo del ovario, bueno, del ovocito, determinará el sexo, femenino, ¿cierto? Si tuviese acá el XY, determinará el sexo masculino. Entonces ya sabemos que el varón es el que determina el sexo, ¿cierto? En los hijos. ¿Ya? En los hijos. Lo mismo, otra vez, está. Meiosis. 1, 2. Hasta que aparecen aquí, ¿no? Espermatozoides. Células haploides. N-ADN. ¿Ya está? Estamos, 23 cromosomas.
de cromosoma. Ya está. Usted ya sabe qué cosa es la espermiogénesis, ¿cierto? La diferenciación de las espermátides, que son espermatozoides jóvenes, en adultos. ¿Ya? Adultos. ¿Ya está? Bien. Entonces aquí tenemos ahora el espermatozoide. El espermatozoide tiene cabeza, cuello, mira, y esto, ¿no? Bueno. En la cabeza vemos que aquí se presenta, bueno, acá es un núcleo ceploide, pero aquí también encontramos enzimas proteolíticas, como la hialuronidasa. Eso enzima es importante porque a través de esa enzima es que él se va a abrir paso, ¿estamos?, para ingresar al ovocito secundario, ¿ya? Para que sea la fecundación. Cuello y testicola. Entonces ya sabemos que, bien, la espermatogénesis comienza, hemos dicho, en el varón en la pubertad. ¿Está? Y se inicia en la pubertad por estímulo de la hormona folículo estimulante, FSH. ¿Ya? Y continúa hasta enrollarse hasta morir. ¿Estamos? O sea, el hombre produce espermatozoides hasta que muere. En cambio, las mujeres, simplemente, ¿cierto?, al nacimiento tienen una determinada cantidad de ovocitos y a medida que ya se van terminando, ¿cierto?, se van terminando sus ovocitos, simplemente ellas comienzan a entrar en un estado que se llama menopausia. ¿Ya? Menopausia. Y cuando ya no hay liberación de ningún ovocito, simplemente ya está en ya empezó la menopausia. Bueno. Y luego, mira, se mueve y se hace el epidimo donde se maduran y almacenan. Maduran y almacenan el epidimo. Pero ¿quién controla la secreción hormonal? Ya sabemos que aquí en el hipotálamo se encuentra esta hormona liberadora, ¿no? Hormona liberadora de las gonadotropinas, la GnRH, ¿ya?, que al actuar sobre el lóbulo anterior de la hipófisis va a estimular la liberación de qué hormonas, FSH y LH, las dos gonadotropinas, ¿cierto?, que se van a dirigir ¿a dónde? A los testículos. ¿Qué hace este FSH? ¿Qué hace este FSH? Mira, ¿a dónde se dirige? A los testículos. ¿Y a quién va a estimular este FSH? Hemos comentado a las células de Sertoli. Esta, ¿cierto?, junto con la testosterona, porque el varón ya produce testosterona, desde pequeño produce testosterona. O sea, sus células de hígado están produciendo testosterona. Junto con esto van a mirar. Junto con la testosterona, las FSH estimulan la espermatogénesis. ¿Ya está? Actuando sobre las células de Sertoli, para que ellos induzcan al espermatogonio a que comiencen a diferenciarse, ¿cierto?, hasta espermátides, ¿ya?, y luego a espermatozoides. ¿Está? Mire, además también, mire, estas células de Sertoli, ¿qué cosa van a hacer? Van a tratar, mira, proteína, ¿cierto?, de andrógeno, proteína ligadora de andrógenos. ¿Quién es el andrógeno más potente en el varón? Es la testosterona. Pero, miren, igual, pero ¿qué hace esta LH cuando se libera? La LH, la hormona luteinizante, también se dirige al testículo. ¿Qué cosa induce, qué cosa estimula al testículo? ¿No? ¿Actúa sobre quién? Sobre las células intersticiales o de Leydig, ¿cierto? Claro, debe haber receptores para esa hormona LH. ¿Y qué hacían las células de Leydig? Por estímulo de esta receptor LH, estimulan, secretan, producen y secretan la hormona llamada testosterona. Y esta testosterona, junto con la dihidrotestosterona, participan en varias funciones. Por ejemplo, ¿qué hace nuestra testosterona, los hormonas masculinas? Por ejemplo, mira, va a inducir el crecimiento de los genitales, ¿cierto?, de los órganos masculinos. El crecimiento sobre todo de los genitales, órganos masculinos. ¿Ya? Además, también, ¿qué hace esta testosterona? Va a determinar los caracteres sexuales masculinos secundarios, ¿no?, en el varón. ¿Y cuáles son esos caracteres sexuales secundarios? ¿Cuáles son esos caracteres sexuales secundarios en el varón? Cuando llega a la pubertad, por ejemplo, crecimiento del vello axilar, vello púbico, ensanchamiento de la masa corporal, ya, la piel se hace un poco más áspera, a diferencia de las mujeres, la voz se hace grave, ¿cierto? Bueno, ya no tienen voz de niño, atracción por el sexo opuesto, ¿cierto?, incremento de la libido, entre otros. Eso hace la testosterona, ¿ya? Y el vello axilar empieza, ¿cierto?, empieza a aparecer y se distribuye de una forma trapezoidal. En cambio, en las mujeres, por el estímulo de los estrógenos, el crecimiento sigue una forma triangular, con base arriba, ¿cierto?, y la cresta abajo. Y el nombre es trapezoidal. ¿Ya? Bueno, además también, mira, ¿qué hace esta hormona? Interviene en el anabolismo. ¿Está? En el anabolismo.
¿Hormonas de qué? De las proteínas. Estimula la síntesis de proteínas. ¿Ya? La testosterona. Entonces, ya sabemos que los testículos producen andrógenos importantes, como la testosterona. ¿Ya? Mira, bien. Ellos qué hacen, mira. Dice, en el desarrollo fetal, ¿qué hacen los andrógenos? ¿Qué cosa inducen? El descenso de los testículos. Usted ya sabe que al nacimiento, los testículos, ¿cierto? En el recién nacido, en el varoncito, deben haber descendido, ¿no? Y debe estar alojado ¿dónde va? En el escroto. Saben que los testículos se forman intraabdominales. Si ese testículo no desciende y permanecen ahí completamente, ¿cierto? Se presenta un cuadro que se llama criptorquidia. Cripto, oculto. Orqui, testículos. O sea, testículos son ocultos. Por eso es importante que los papás, sobre todo los mamás, ¿cierto? Evalúen si está presente ahí, ¿no? El testículo, ¿cierto? de su varoncito. Ahí presente. Podría estar ahí el escroto, pero y si no lo palpas, de repente no hay presencia de testículos. ¿Ya? Y si lo detectas a temprana edad, se soluciona. Pero si no te das cuenta y lo detectas, ¿cierto? Cuando él ya está jovencito, mi mami, creo que no tengo mi huevito, dice, ¿no? Mi testículos ahí. Entonces, puede ser, ¿cierto? Puede ser que la evaluación dice que puede ser que sean testículos, como dicen, testículos retráctiles. ¿Ya? Testículos retráctiles. Eso tiene que ver ya, ¿cierto? El cirujano pediatra, evaluar bien, ¿cierto? Tiene que palpar bien, porque puede ser que los palpe adentro, los jalen, ¿cierto? Y los suelta y se retraen. Y esos son llamados testículos retráctiles. O lo peor es que esté completamente oculto. Si está completamente oculto y se detecta, ¿cierto? Ya muy tarde, la consecuencia puede ser, ¿cierto? Estaría predispuesto a cáncer testicular. ¿Ya? Bueno, mire, desarrollo y mantenimiento de los caracteres sexuales masculinos. Ya les he comentado cuáles son los caracteres sexuales masculinos. ¿Ya? Y regulación de la espermatogénesis, junto con hemos dicho, con la FSH, ¿no? La hormona que regula la espermatogénesis es la FSH, ¿cierto? Que junto con andrógenos, como testosterona, garantizan la espermatogénesis. Ya está. Pero también el testículo va a producir otra hormona llamada inhibina, la inhibina testicular. ¿Esta hormona qué es lo que hace? Porque vamos a suponer que, ¿cierto? Acá hay un varón, sacerdote, ya está, ¿cierto? Que está cumpliendo estrictamente, ¿cierto? Su voto de castidad. No ha pecado, no está pecando, ni con el pensamiento, ¿cierto? Ni practicando deporte libre, deporte solitario. ¿Saben a qué me refiero? Como la mayoría de tus compañeros. ¿Ya? Entonces, miren, ¿qué va a pasar en ellos? Se produce una reciente cantidad de cromosomos previamente, pero si no hay vida sexual activa, como por ejemplo en ellos, ¿ya? Imaginen el Papa Francisco y tal. Entonces habría una sobrepoblación de espermatozoides, ¿no? ¿Y dónde se almacena? ¿Dónde se pueden almacenar los espermatozoides? Hemos comentado. En el epidídimo. Y si hubiese tanta producción y no hay forma como frenar ello, tendrá que ser no pasó rebalsando, ¿cierto? Y habría presencia de espermatozoides en cualquier, ¿cierto? Secreción. De repente hasta tu lágrima sale. Entonces, esta hormona, ¿qué tiene que hacer? A manera de una retroalimentación negativa, feedback negativo, le va a ordenar, ¿cierto?, a que no se libere la hormona FSH. ¿Ya? No liberen FSH. ¿Para qué? No tiene sentido, ¿cierto? Sigue estimulando la espermatogénesis. Lo mismo va a pasar en las mujeres. ¿Ven? En la mujer que ya está, mire, que ya está fecundada, ¿tendrá sentido que esta hormona FSH siga estimulando la ovogénesis? Ya no, ¿para qué? Si ya no va a haber ovulación, ¿cierto? Entonces ahí también participa la inhibina, ¿cierto? Pero la inhibina producida para el cuerpo lúteo, ¿no? En las mujeres. ¿Ya? Pero ahora también produce estrógenos testiculares. Y el estrógeno es una hormona femenina, cosa que los hombres también producimos hormonas femeninas en nuestros testículos, pero en cierta medida, ¿cierto? Poquísimas cantidades. Lo que puede suceder
¿Qué pasa si si esta hormona por ejemplo, se deprime y esta se potencia? ¿Qué va a pasar? Vas a tener, ¿cierto? De repente van a aparecer caracteres femeninos. ¿Ya? Femeninos, ¿cierto? De lejos parece que es, pero de cerca sí es. Ya saben a qué me refiero. ¿Ya? Eso puede pasar. Igual sería en el caso de mujeres, ¿cierto? Las mujeres también producen hormonas masculinas. ¿Qué estructura de la mujer produce hormonas masculinas? ¿Quién produce hormonas masculinas en las mujeres? Las hormonas masculinas, ¿quién produce? ¿Quién produce? Las glándulas suprarrenales, ¿se acuerdan? Las glándulas suprarrenales. Ahí se producen los andrógenos suprarrenales, la dihidroepiandrosterona. Lo que sucede en las mujeres es que ahí se producen andrógenos suprarrenales que casi, ¿cierto? En poco tiempo, esos andrógenos suprarrenales se diferencian en estrógenos y no pasa nada. ¿Ya? Vamos a ver. Miren, ¿y cuál es la acción de la FSH? De la FSH y LH sobre las gónadas femeninas, o sobre el ovario. Aquí está. Miren, vamos a hacerlo retroceder. Mejor no. Sí, película. Ya, miren, ya. Vamos a que esto por acá sea el ovario. ¿Qué cosa encontramos en el ovario, histológicamente? Vamos a encontrar, ¿no?, a los ovocitos, o sea, a folículos en sus diferentes estadios de diferenciación. Encontraremos folículos primordiales, folículos primarios, ¿cierto? Folículos en crecimiento, secundarios, maduro o de degrado. ¿Sí? Ahí está. Son folículos. ¿Por estímulo de qué hormona se da esa diferenciación folicular? De la hormona folículo estimulante, o sea, la hormona FSH. ¿Cierto? Pero ¿qué cosa contienen estos folículos en su interior? Ovocitos contienen en su interior. ¿Estamos? ¿Cómo se llama el gameto femenino? Ovocitos. ¿Cómo se llama el gameto masculino? Espermatozoides. Esos son los dos gametos. ¿Cierto? Entonces, que tienen que encontrarse para garantizar la fecundación. Pero el ovocito, a diferencia del espermatozoide, se encuentra dentro de folículos ováricos. Por ejemplo, si este fuese el folículo primordial, ¿quién está acá? El ovogonio, ¿cierto? El ovogonio. ¿Qué cosa es espermatogénesis? Ovogénesis. Es el proceso de diferenciación, ¿cierto?, de los ovocitos, pasando por ovogonio, ovocito primario, secundario, ogótico, es decir. ¿Ya? Por ejemplo, ¿de qué hormona se da esa diferenciación? FSH. Pero esos ovocitos están dentro de los folículos que estamos comentando. ¿Estamos? Entonces, cuando el ovogonio se diferencia por mitosis en ovocito primario, ¿cierto? Este ovocito folicular sufre un cambio, aparecen células y se forma el folículo, ¿cierto? Folículo primario. ¿Ya? Ahí está, folículo primario, que contiene en su interior al ovocito primario. Cuando este ovocito primario inicia, ¿cierto?, la primera división meiótica, al final se diferencia en ovocito secundario. Está secundario, que está, ¿cierto?, alojado dentro de ¿quién? De un folículo secundario también, ¿cierto?, en crecimiento. Estamos secundario. ¿Ven? Y miren acá, lo que está aquí adentro, esa bolita que está acá, es el ovocito secundario. Y este ovocito secundario, miren, este ovocito secundario, ¿cierto?, va a estar rodeado, aquí va a aparecer acá, ¿cierto?, una capa llamada zona pelúcida. Y luego aparecerá otra capa, a manera, ¿cierto?, de unas, bueno, ya serían las coronas radiadas. ¿Estamos? Y encima todavía, ¿cierto?, está dentro de este folículo, ¿cierto?, que cuando este ovocito empieza a expresarse, se diferencia ya en el ovocito secundario, y aquí aparece ya, mira, el folículo maduro o de Graf. ¿Estamos? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? En realidad lo que está pasando, se está diferenciando es el ovocito, y tiene que estar dentro de un folículo. ¿Por qué? ¿Por qué? Las mujeres cuando nacen, ¿cierto?, nacen una determinada cantidad de ovocitos.
¿cierto? En cambio el hombre produce millones, ¿cierto?, por día de espermatozoides. Es un montón. Así que no interesa que estén protegidos los espermatozoides. Ellos están libres, sueltos. ¿Ya? Porque son millones, ¿se entiende? En cambio en ellos solamente son, ni siquiera son cientos de miles, son miles nada más, poquísimos. Esto lo vamos a ver. No. Entonces hay que, ¿cierto?, proteger la integridad de ese ovocito, que está diferenciado. ¿Ya? Es como, por decirlo así, miren, un ejemplo así un poquito simple. Es como decir, ¿qué haces tú si fueras todo adinerado, millonario? ¿Ya? Asumiendo, ¿no? Tu dinero, es transportado, ¿ya?, de un banco a otro banco. Pero ¿quién transporta tu dinero? Mira, agarras tus millones, sino que los millones son los ovocitos. Lo pones dentro de una bolsa, bien protegido, ¿estamos? ¿Estamos, no? Eso que sea la zona pelúcida. Y encima le pongo unas púas ahí, ¿cierto?, para que nadie meta mano. Eso sería la corona radial, ¿cierto? Y ese paquete, ¿cierto?, con esa protección, ¿se imagina? Lo pongo dentro de esos carros blindados, Hermes. Ya está. ¿Qué representa el Hermes, el carro, el blindado? El folículo. Está, ¿cierto?, contenido adentro al ovocito secundario. ¿Ya? Miren, está, con el estímulo de la hormona. Pero, miren, este folículo maduro, en crecimiento secundario, ¿cierto?, y el folículo de Graf presentan acá una capa de células internamente acá, miren. ¿Ves? O sea, lo que está, esta capa de células que está adentro se llama la teca interna, y lo que está afuera se llama la teca externa. En esta teca interna, aquí va a haber, ¿cierto?, una gran cantidad de células, llamadas células de la granulosa, de la teca interna. Esas células de la granulosa, la teca interna, por el estímulo de la FSH y más de la LH, van a sintetizar estrógenos, ¿ya? Estrógenos, hormonas, estrógenos. Claro, miren, primero a este nivel se producen andrógenos, ¿eh? Andrógenos, ¿estamos? Y luego se expresa inmediatamente estrógenos. Estrógenos. Entonces, la pregunta, ¿cómo se llama la primera estructura de la mujer productora de estrógenos? Respuesta. Respuesta. Nadie está atento. Respuesta. Pero estamos diciendo. Estamos diciendo bien claro acá. Esta es la teca interna. Teca interna. De este folículo secundario y este folículo maduro de Graf. ¿Sí? Ambos tienen teca interna y teca externa. En la teca interna hay mucha, acá hay una capa, ¿cierto?, una capa de célula llamada célula de la granulosa. Y esta célula de la granulosa, por estímulo de la FSH y sobre todo de la LH, ¿cierto?, ¿qué cosa va a iniciar? La síntesis de estrógenos. Primero se forman andrógenos, que inmediatamente se diferencian en estrógenos. Y le dicen la pregunta. Hasta la respuesta es, ¿cómo se llama la primera estructura de la mujer productora de estrógenos? Es la pregunta. Teca interna, ¿cierto?, del folículo maduro o de Graf. O teca interna, nada más. O si una pregunta general, pues se respuesta, ¿cierto?, folículo maduro o de Graf, ¿cierto? Maduro o de Graf, ¿cierto? Eso. Dice por decir, mira, estrógenos. ¿Ya? Estrógenos. ¿Qué otra estructura produce no. Miren, por el estímulo de la FSH. ¿Ya está? Entonces, ya se está dando la diferenciación. Aquí ya saben que está almacenado el ovocito secundario, pero está en la segunda división meiótica. ¿Sabes? Cuando el ovocito primario pasa a la segunda división meiótica, inicia, ¿cierto? La segunda división, ¿con qué se inicia? Con la... Bueno, ese ovocito secundario inicia, por cierto, segunda división meiótica. ¿Y cómo se llama la primera fase de la meiosis? Profase. Sería todo profase 2. ¿Estamos? Metafase 2. Y cuando está en ese estadio de metafase 2, por estímulo de la otra hormona llamada LH, esta hormona LH al actuar sobre este ovario va a inducir el crecimiento final, ulterior, de este folículo maduro de Graf, ¿cierto? La dilatación de una zona y la ruptura de esa zona. Luego lo vamos a llamar estímulo. ¿Estamos? Y cuando se rompe esa zona dilatada, ¿qué se libera? Su contenido.
¿Y cuál es el contenido? Y a este evento se le llama ovulación, ¿cierto? Por estímulo de la hormona LH. En la ovulación, ¿qué se libera? A ver, ¿qué se libera en la ovulación? ¿Qué se libera? ¿Qué es aquí? ¿Qué está liberando acá? A ver, ¿qué se libera en la ovulación? Con la ovulación. ¿Quién es él, pues? Si lo acabo de decir. Ovocito secundario ¿en qué estadio está? Metafase 2 hemos dicho, pues. Mire, para que el ovocito primario, ¿cierto?, pase a secundario, tiene que pasar primero por profase 1, profase 1, anafase 1, telofase 1, ¿cierto? Y recién pasa, ¿cierto?, a ser ovocito secundario. Igual, este ovocito secundario inicia la segunda división meiótica, ¿cierto? Y comienza, ¿no? O profase 2, y cuando está en metafase 2, ¿qué cosa hemos dicho? Se da la liberación. Les dice la pregunta, ¿no? ¿Qué se libera acá? Ovocito secundario en metafase 2, junto con su zona pelúcida y su corona radiada. Se ha liberado un ovocito secundario, ¿cierto? Con su zona pelúcida, con su barrera protectora, es como su escudo protector, ¿cierto? Y ¿cierto?, mi escudo con púas. Ya está, para que nadie moleste. ¿Se imaginan? Y inmediatamente las trompas uterinas van a absorber, ¿cierto?, a este ovocito liberado. La absorben, ¿cierto?, a su interior, trompas uterinas. Y si por ahí habrá, si hay presencia de espermatozoides, se puede dar la fecundación. ¿Ya? Aquí en este año estamos viendo en simultáneo, esto que está acá es el llamado ciclo ovárico, y esto que está acá es el ciclo uterino. ¿Ya? O menstrual. Vamos a hablar como ciclo uterino. Está. Seguimos acá. ¿Cuál es el objetivo de la ovulación? A ver. ¿Cuál es el objetivo de la ovulación? ¿Será acaso molestar a la chica, ¿cierto? Mes a mes, cada cierto periodo, anda a la farmacia, cómprate tu posa, tu naproxeno, tus cólicos, estás renegando, estás rabiando, ¿ya? No es tu plan. ¿Será eso el objetivo? No, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo de la ovulación? Garantizar la fecundación. Se suponía, ¿cierto? ¿Para qué? Para perpetuar la especie, ¿cierto? Humano, animal, lo que sea, ¿cierto? Pero es para garantizar la fecundación. A ver, si se supone va a ocurrir, ¿cierto?, fecundación, entonces, ¿qué tiene que suceder? ¿No? Tiene que ir preparándose, ¿estamos, no? Preparándose, aquí preparando al útero para que se dé la implantación. ¿Estamos? Supone, si hay fecundación, tengo que ir preparándolo. ¿Y qué sucede ahora? Mire, aquí sucede acá. Mire, y como se supone que se hay que ir preparándola, entonces ya sabemos que este ovocito lo absorbe rápidamente las fimbrias de las trompas uterinas. Y a partir de este estigma roto, aquí van a ver unas células llamadas células luteínicas. Esas células luteínicas del estigma roto van a empezar a almacenar gotitas de tejido adiposo. ¿Ya? De tejido adiposo. ¿Estamos? Y si voy almacenando grandes cantidades de tejido adiposo, ¿de qué color se va tornando? Amarillento, amarillo. ¿Cierto? ¿Estamos? Y esa estructura que está formando, ¿cómo se llama? Cuerpo lúteo o amarillo. ¿Estamos? Este cuerpo lúteo amarillo, si hubiese fecundación, comienza a producir hormonas como progesterona, estrógeno, relaxina e inhibina. ¿Estamos? Si hubiese fecundación. Y si no hubiese fecundación, simplemente este cuerpo lúteo amarillo involuciona, se vuelve atrésico y se forma el cuerpo blanco albicans. Si no hubiese fecundación. ¿Estamos? Pero este cuerpo lúteo está produciendo ahora estrógenos y progesterona. ¿Progesterona? ¿Qué hace la progesterona? Va preparando, estamos, al miometo uterino para que en pocos días se dé la implantación, ¿ya?, del blastocisto embrionario. ¿Estamos? ¿Y qué eran los estrógenos? Si hubiese fecundación, le hace, ¿cierto?, una vida muy difícil, ¿cierto?, que sea inviable al espermatozoide, a nuevos espermatozoides que quieran ingresar. Ahorita vamos a comentar esto. Mire, ¿y qué se ve acá? Mire, en el ciclo uterino, que sucede de forma simultánea, por estímulo de esta hormona
Claro, tú sabes que el ciclo uterino comienza con el primer día, ¿cierto? De la descamación de qué? Del flujo, ¿cierto? Descamación, ¿no? ¿Qué se descama? El endometrio. ¿El endometrio funcional o basal? Recuerda que es el endometrio funcional, ¿cierto? El endometrio basal no, pero el endometrio funcional se va a descamar, ¿ya? ¿Y qué cantidad aproximada, mira, de flujo menstrual, ¿cierto? Se da pues en los días que dura, ¿cierto? tu fase menstrual o descamación del endometrio funcional? ¿Qué cantidad, qué cosa contiene el flujo menstrual? ¿Qué cosa contiene el flujo menstrual? Ya, sangre, profesor. Sí, pero no todo es sangre. No todo es sangre, ¿cierto? Tiene un montón ahí, ¿no? Si se descama el endometrio, ¿qué se descama? Todo lo que tiene el endometrio, ¿cierto? Claro. Y para que se descame, se supone por estímulo de estas arteriolas espiraladas, se dilatan y se rompen, ¿cierto? Y todas estas células están acá, células muertas también se descaman, ¿cierto? Y todo ese conjunto forman el flujo menstrual. ¿En qué cantidad le preguntaban? 3 o 4 días que demora el flujo menstrual. La cantidad aproximada de flujo es poquísimo. Por eso no se puede decir, no se puede afirmar que una causa de la anemia es, como decía, ¿no? ¿Cierto? Flujo menstrual. Porque tener una gran cantidad de sangre, ¿es otro anémico? No. Porque la cantidad de sangre que se pierde ahí, la cantidad de sangre, o de esos, ese es lo que se escama, es poquísimo, de 50 a 150, poquísimo. De 50 a 150 los mililitros de sangre, combinadas, con células muertas, con todo, ¿ya? Poquísimo. Y luego, miren, una vez que sale la descamación, por estímulo de los estrógenos, comienzan a darse las fases proliferativas. A engrosarse, miren. Y llegará a este nivel, miren. Niveles altos de progestiona de estrógenos, como ya se ha engrosado completamente el miometrio, ¿no? Uterino. ¿Ves? El endometrio uterino. Y si aquí hubiese fecundación, habría gran producción de estas hormonas y otra más, que aumentaría, ¿cierto? Esto. Y si no, pues empieza a ser otra vez, ¿no? El ciclo. Ahora, esto ya hemos comentado, los genes. Vamos a ver. Ya, a ver, algo nuevo acá. Mire, ¿qué hormona produce la célula de la granulosa? Hemos comentado. Hemos dicho, ¿qué produce? Hemos dicho ahí andrógenos. ¿Recuerdan, no? Que rápidamente se dispersan en estrógenos. Miren, estrógenos, secreción en aumento de estrógenos. Y también inhibina. ¿Ya? También se produce inhibina. En la célula granulosa. Y luego ya cuando se forma el cuerpo lúteo, cuando se forma el cuerpo lúteo, este cuerpo lúteo va a producir muchas 4 hormonas. ¿Ve? Va a producir progesterona, también, estrógenos, relaxina y también, mira, inhibina. ¿Ya? Inhibina. Vale, vamos a pasar. Y ahí está otra vez, miren. ¿Cuáles son las acciones de la progesterona, por ejemplo? Dice acá, junto con los estrógenos, prepara el endometrio para la implantación. Principalmente por acción de la progesterona, se va preparando el endometrio. Pero también esta misma hormona, ¿qué es lo que hace? Porque hay fecundación, ¿qué es lo que hace? También va preparando, ¿cierto?, a las glándulas mamarias, pone femenina, ¿cierto?, para que en un futuro muy cercano, estamos al cabo ya de unos 7 a 9 meses, esta glándula mamaria pueda producir leche. Estamos la preparando. Hasta ahí, miren, hay una hormona que actúa sobre las glándulas mamarias femeninas, ¿cierto? Estamos para prepararlas, solamente para prepararlas. Amiga, ¿que estás embarazada? ¿Cómo sabes? Sí, pues se nota. ¿Cierto? Ha cambiado, se nota. ¿Quién es el responsable de ese cambio? ¿Quién es el responsable de ese cambio? Está la progesterona. Y luego cuando se da el nacimiento, el parto, ¿qué hacen esas glándulas mamarias? Empiezan a producir leche. Pero ¿cómo se llama la hormona responsable de hacer producir leche? Se llama prolactina.
¿cierto? Actuando sobre las células galactóforas, estas producen leche. Y esa leche luego se almacena en los túbulos y sacos galactóforos. Está almacenada en la leche. Hasta ahí. Entonces, ¿cuál es la otra hormona que, ¿cierto?, actúa sobre las mamas? Prolactina. Pero esta leche almacenada tiene que ser inyectada hacia el exterior, ¿cierto? ¿Y cómo se llama la hormona que cuando actúa sobre las glándulas mamarias induce la inyección de la leche hacia el exterior? La oxitocina, ¿está cierto? Otra hormona, miren, tercera hormona, ¿cierto? Que actúa sobre las mamas, ¿cierto?, para inducir la eyección de la leche materna. Pero ustedes saben que esa oxitocina, ¿cierto?, se secreta del lóbulo posterior, o sea, del nervio hipófisis, siempre y cuando necesitan un estímulo neurógeno. ¿Quién induce el estímulo neurógeno? Lo hemos comentado en esta oportunidad. La succión, ¿cierto?, de expresión materna. ¿Por parte de quién? Del niño, ¿cierto?, del bebito. ¿Ya? Del bebito. Hasta ahí, mira, tres hermanas. ¿Qué más hace la progesterona? Me dice. Acá dice. Inhibe la liberación de la GnRH y LH, ¿cierto? Inhibe la liberación de la hormona liberadora, de las gonadotrofinas y también de la LH, la progesterona. ¿Y qué hacen los estrógenos? Miren, dice acá. Dice, promueven el desarrollo y mantenimiento de los genitales, bueno, de los caracteres sexuales secundarios, masculinos, femeninos. ¿Ya? ¿Y cuáles son esos caracteres sexuales secundarios femeninos? Crecimiento, bueno, apareció cierto crecimiento, bueno, de vello púbico, vello axilar, ensanchamiento de las caderas, depósito de tejido adiposo en ciertas partes en las mujeres, ¿cierto? Donde la figura femenina, la voz se hace aguda, la piel se hace suave, tersa, ¿ya? Atracción por el sexo opuesto, incremento de la libido, entre otros. Caracteres sexuales secundarios femeninos, por estímulo de la acción de los estrógenos. Mira. Además también, y saca, mira, incremento del anabolismo, ¿cierto? Incremento el anabolismo proteico. Y esto dice acá. Ahí bien. No sé si lo acá. La opinión es propia. Dice acá, disminuyen, ¿qué pasa? Los niveles sanguíneos de colesterol. ¿Y aquí qué dice? Moderados. ¿Ya? Bueno. Entonces, ahí tenemos las hormonas ováricas. Estrógeno, progesterona, relación y hasta aquí. Hasta aquí. ¿Cuáles son las estructuras en la mujer productoras de estrógenos? Ya, muy bien, ¿cierto? La teca interna del folículo maduro, ¿cierto? El crecimiento maduro o viral. Ya está. La célula de la glucosa, ¿no? Uno. Otra, el cuerpo lúteo, ¿cierto? Productora de estrógenos. ¿Ya? Cuerpo lúteo. Y luego, vamos a ver, miren, luego cuando se da la fecundación, más o menos entre la octava y 10ª semana, se forma la placenta. Y la placenta va a empezar a formar ahora sus propias hormonas placentarias. Una de las hormonas placentarias, ¿quién es? El estrógeno. ¿Quién es la otra estructura productora de estrógenos en la mujer? La placenta. ¿Qué otra estructura en el humano produce estrógenos? Hemos dicho, los testículos, hemos dicho. ¿Cuántas? Pues mira, ahí hay 4 estructuras. Así que es facilísimo poner una pregunta, ¿no? No es productor de estrógenos, ya está. Progesterona, relación e inhibina. ¿Ya? ¿Cuál es la acción de la inhibina? Hemos comentado, ¿se acuerdan? Inhibe la secreción, ¿la inhibición de qué? De la FSH y LH. ¿Para qué? ¿Cierto? Si hay fecundación. Ya no tiene sentido que necesita ovulación, ¿cierto? Ni ovogénesis ni ovulación. Si tengo que inhibirla, estamos para acción de esa hormona llamada inhibina. ¿Ya? Inhibina. Ya está. Bueno. Vamos a ver. Estamos en la raya. Ya, eso es lo que tú lo vas a hacer rápidamente, ¿ya? Vamos a pasar eso. Espera que cuál según el hombre o la mujer, eso ustedes lo saben. Teóricamente lo saben. ¿Ya? Teóricamente lo saben. Todos son teóricos en esto. Ya está, bien. Oye, teóricamente. Pero, ¿tú sabes que, es cierto? Tanto el genital masculino se va preparando para este momento. ¿Ya? Miren acá, en la mujer bajo influencia del deseo también se producen el aflujo sanguíneo.
a la altura de la vagina y en las paredes vaginales se forman unas finas gotas, ¿sabes? Compuestas de líquido lubricante y se deposita de lácteos. ¿Ya? Igual sucede en la varón, ¿cierto? También secreta, ¿cierto? En el juego previo también se produce líquido lubricante. Líquido lubricante. Vamos a ver. Miren, ¿cuáles son los cuerpos eréctiles en el hombre? Cuerpos cavernosos, cuerpos esponjosos, ¿cierto? Están en el ano. Estos se llenan, dice, de sangre y se cierran las venas, ¿cierto? Y permite la erección. ¿Ya? Permite la erección. Claro, si no hay erección, no va a haber, ¿cierto? No se va a dar fuerza el acto. ¿Ya? Si no, puedes tener que comprarte tu sildenafil, ¿cierto? Miren, en la inyección, a ver, el semen, ¿qué cosa contiene? A ver, ¿qué contiene el semen? Ahí hay presencia de qué cosa? Espermatozoides. ¿Qué más hay? Líquido seminal, líquido prostático, ¿cierto? Todos esos conjuntos forman el semen. Si te hacen la vasectomía, eyacula sí, ¿cierto? Pero ya no va a haber presencia de espermatozoides. ¿Estamos? ¿Y qué le da mayor consistencia al semen? ¿Serán los espermatozoides? ¿Será el líquido seminal o el líquido prostático? El líquido prostático. Y si te operan de la próstata, entonces eyacula, sí eyacula, ¿cierto? Pero será, ¿cierto? Poco consistente. ¿Estamos? ¿Estamos, no? O sea, no es así, ¿no? Como ustedes lo saben teóricamente. O lo sabes a través de tus poluciones nocturnas, pues, ¿no? Nada más. Entonces, ya bueno. Mira, ¿qué cantidad? Miren, ¿ah? Claro, para que se den, miren, dice acá, la eyaculación se produce cuando el pene está en degradación gracias a las potentes contracciones de los músculos perineales. Perineales, ¿eh? ¿Y qué cantidad se eyacula? En cantidad, en volumen, de 2 a 4 centímetros cúbicos, ¿eh? Por eyaculación. ¿Y ahí qué cantidad de espermatozoides está presente en esa pequeña cantidad eyaculada? Ahí dice, mira, dice 100 a 400 millones de espermatozoides. Bastante, ¿cierto? Bastante. Y de los cuales solamente uno de ellos va a lograr, ¿cierto? Ingresar, ¿no? Adentro del ovocito. La cantidad de esperma que bota el ser humano está en relación directa con el tamaño de los testículos. Él está preocupado porque como tiene testículos infantiles. Está preocupado. Vamos a avanzar porque estamos con la hora ya. No, si no hay examen, va a haber examen la otra semana igual. Como ustedes quieran. Ustedes saben que el próximo sábado es el examen, el cuarto parcial de teoría. Si no pasa la otra semana, es teórico práctico. Así que no hay no hay problema, sería teórico práctico, así que no hay problema. Después no pidan, por favor, no pidan después, ya que sea después el teórico, no. Por eso termino, por eso toma examen ahora. O sea, ¿la próxima? Ya, a ver, una vez para